Los primeros años y formación. Origen y familia. Marco Annio Vero, el niño que más tarde sería conocido como Marco Aurelio, nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en el corazón del Imperio Romano, en una familia noble y poderosa. Su linaje no solo estaba marcado por la riqueza, sino también por la tradición y el deber público. Su abuelo, Marco Annio Vero, había sido 3 veces cónsul, una hazaña reservada para los más distinguidos. Su padre, también llamado Marco Annio Vero, murió cuando él apenas era un niño, dejándolo al cuidado de su madre, Domicia Lucila, una mujer sabia y piadosa, cuya dulzura y fortaleza serían pilares en la vida del futuro emperador. El joven Marco creció en un entorno de mármoles fríos y columnas imponentes, pero su hogar estaba impregnado de calidez familiar. Desde pequeño, mostró una naturaleza reflexiva y serena, inclinada más a la contemplación que a los juegos infantiles. Su espíritu inquisitivo y su temple sereno lo distinguían incluso entre los hijos de la aristocracia romana. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de sombras. La muerte de su padre dejó una marca imborrable en él, forjando en su interior un sentido precoz de la mortalidad y el deber. Educación y encuentro con el estoicismo. La educación de Marco fue meticulosa, rigurosa y, por momentos, implacable. Se formó bajo la tutela de algunos de los mejores maestros de Roma. Fronto, su instructor de retórica, le enseñó el arte de la palabra y la persuasión, mientras que Herodes Ático le mostró los matices de la filosofía griega. Cada día era una batalla entre el rigor y el intelecto, pero Marco la enfrentaba con una disciplina férrea, como si en cada lección encontrara un peldaño hacia algo superior. Fue durante su adolescencia cuando el estoicismo irrumpió en su vida, no como una brisa suave, sino como una tormenta que sacudió los cimientos de su alma. A los 12 años, Marco adoptó un estilo de vida austero, durmiendo en el suelo y renunciando a los placeres materiales. Fue entonces cuando empezó a ser llamado Vericimus, el más verdadero, por su búsqueda incansable de la virtud y la autenticidad. El estoicismo le ofrecía algo que el lujo romano no podía darle: control sobre sí mismo en un mundo caótico. Le enseñó que el verdadero poder no residía en la riqueza ni en los honores, sino en la capacidad de gobernar las propias emociones. Cada día se enfrentaba a preguntas que quemaban como brasas. ¿Qué significa vivir con virtud? ¿Cómo se enfrenta el dolor? ¿Cómo se encuentra la paz en medio del tumulto? Estas interrogantes se convertirían en la brújula de su vida. Influencias clave, como el filósofo Epicteto. Entre las voces que moldearon su pensamiento, una resonaba con especial fuerza, la de Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo. Aunque nunca se conocieron en persona, las enseñanzas de Epicteto llegaron a Marco como un vendaval de sabiduría y crudeza. La máxima del filósofo resonaba en su mente una y otra vez. No está en tu poder controlar lo que sucede, pero sí cómo respondes a ello. Marco leía los discursos y el Enquiridión de Epicteto con una devoción casi religiosa. Cada línea era un desafío a su alma, un llamado a domar las pasiones y a encontrar la fortaleza en la adversidad. En Epicteto, Marco encontró no solo a un maestro, sino a un compañero silencioso en su búsqueda de la virtud. Con cada enseñanza, sentía que su espíritu se templaba como el acero en la fragua. Entendió que el poder no era un privilegio, sino una carga, que la vida no era un derecho, sino un préstamo, y que la muerte no era un enemigo, sino una compañera inevitable. A medida que crecía, su mirada se volvía más profunda y serena. El joven noble se transformaba en un guerrero del espíritu, preparado para enfrentar no solo los desafíos del trono, sino las batallas invisibles que se libran en el alma de todo ser humano. En las noches silenciosas, con la pluma en la mano y la lámpara parpadeante a su lado, Marco comenzaba a escribir sus primeras reflexiones, sin saber que algún día se convertirían en la obra inmortal que el mundo conocería como Meditaciones. El destino ya había comenzado a forjar al emperador filósofo. El ascenso al poder. Adopción por el emperador Antonino Pío. El destino de Marco Aurelio se forjó en un torbellino de decisiones políticas, intrigas palaciegas y la implacable maquinaria del Imperio Romano. En el año 138 después de Cristo, cuando Marco tenía apenas 17 años, la historia dio un giro inesperado. El emperador Adriano, un hombre astuto y enigmático, se encontraba al final de sus días. Su reinado,
marcado tanto por la grandeza como por la controversia, necesitaba asegurar la continuidad del poder. Adriano, que no tenía hijos propios, adoptó a Lucio Aelio como su heredero. Pero el destino, caprichoso y cruel, intervino. Aelio murió inesperadamente antes que el propio Adriano. Con el tiempo agotándose y el imperio en vilo, Adriano tomó una decisión que resonaría en la historia. Adoptó a Tito Aurelio Antonino, un hombre noble y prudente, bajo la condición de que éste, a su vez, adoptara a dos jóvenes promesas, Lucio Vero y Marco Aurelio. La noticia cayó sobre Marco como un relámpago en medio de la noche. El peso del imperio se cernía sobre sus hombros, y aunque no había buscado el poder, entendió que el deber no era algo que uno escogiera, sino algo que se abrazaba o se rechazaba. Marco, fiel a su temperamento estoico, aceptó su destino con la serenidad de quien comprende que la vida no ofrece elecciones, sino pruebas. Antonino Pío, ahora emperador, tomó a Marco bajo su tutela. No lo trató como a un heredero mimado, sino como a un aprendiz en la forja del liderazgo. Cada día era una lección de paciencia, prudencia y sabiduría. El joven Marco no solo aprendía sobre las leyes y el gobierno, sino que absorbía la esencia del sacrificio y la responsabilidad. Preparación para el liderazgo. La preparación de Marco no fue un simple entrenamiento, fue una transformación. El palacio se convirtió en su campo de batalla personal, donde la política, la diplomacia y el deber se entrelazaban en una danza mortal. Mientras otros jóvenes de su edad disfrutaban de los placeres romanos, Marco se sumergía en los textos de Séneca y Epicteto, buscando en la filosofía el acero necesario para templar su espíritu. Antonino le enseñó que gobernar no era un acto de poder, sino de servicio. Marco asistía al emperador en sus audiencias, observando cada palabra, cada gesto, cada decisión. Aprendió que el destino del imperio se decidía no solo en las guerras, sino en los pasillos del Senado y en las habitaciones privadas donde se negociaban pactos que sostenían la paz o desataban la destrucción. Pero no todo fue sabiduría y contemplación. Hubo momentos en los que el fuego de la responsabilidad amenazó con consumirlo. En las noches silenciosas, Marco se preguntaba si estaba preparado para la carga que se avecinaba. Se veía a sí mismo como un barco solitario enfrentando una tormenta. Y, sin embargo, cada día se levantaba con renovada determinación. El estoicismo le enseñó que la verdadera fortaleza no reside en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Con el tiempo, Marco se convirtió en la sombra de Antonino, absorbiendo cada lección, cada gesto, cada decisión. No era solo un aprendiz, era un testigo silencioso de la grandeza y la responsabilidad. El pueblo empezó a reconocer en él una figura serena y noble, alguien que, incluso antes de gobernar, parecía comprender la magnitud del trono que un día ocuparía. Asunción del trono junto a Lucio Vero. El 7 de marzo del año 161 después de Cristo, el destino finalmente llamó a la puerta. Antonino Pío, el emperador prudente y justo, falleció después de más de 2 décadas de gobierno. Roma quedó en silencio. La muerte de un emperador era un terremoto político y emocional, pero también el preludio de una nueva era. Marco Aurelio, con apenas 40 años, fue proclamado emperador. Sin embargo, en un acto de humildad y justicia, insistió en que Lucio Vero compartiera el poder con él. Era un gesto sin precedentes en la historia romana, 2 emperadores gobernando juntos. Algunos lo vieron como un acto de debilidad, pero en realidad fue una muestra de sabiduría. Marco entendía que el poder absoluto corrompe, y que un equilibrio de fuerzas era necesario para mantener la estabilidad. Los primeros días de su reinado fueron un torbellino de decisiones y desafíos. Las provincias del imperio estaban inquietas, las fronteras amenazadas y las conspiraciones políticas se tejían en las sombras. Mientras Lucio Vero disfrutaba de la vida lujosa que el poder le ofrecía, Marco asumía el verdadero peso del gobierno. Cada día era una batalla contra el caos. Las guerras en el este con los partos, las tensiones en las provincias del norte y la peste que azotaba las calles de Roma se convirtieron en sus constantes compañeras. Marco no se dejó vencer por la desesperación. En las noches más oscuras, cuando el peso del imperio parecía insoportable, se refugiaba en sus pensamientos y escribía en lo que más tarde se conocería como Meditaciones. El trono no fue para Marco una corona de laureles, sino una corona de espinas.
Cada decisión que tomaba era un acto de sacrificio personal, cada decreto una lucha interna entre la compasión y la firmeza. A diferencia de muchos de sus predecesores, no veía el poder como un privilegio, sino como un deber sagrado. El ascenso de Marco Aurelio al poder no fue una conquista, sino una aceptación serena del destino. No buscó la gloria, sino la virtud. Y aunque el mundo a su alrededor ardía en caos y guerra, él permaneció firme, como una roca en medio de la tormenta. El joven que había dormido en el suelo para fortalecer su espíritu ahora se sentaba en el trono más poderoso del mundo. Pero en su corazón, seguía siendo aquel muchacho que buscaba la paz interior en medio del tumulto. Su reinado apenas comenzaba, y el destino tenía preparadas pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino la esencia misma de su alma. El emperador filósofo. El destino no forja líderes en tiempos de calma. Marco Aurelio, el hombre que había sido preparado desde joven para el poder, se encontró con un imperio al borde del abismo. Cada amanecer traía nuevas noticias de rebeliones, traiciones, pestes y guerras que amenazaban con devorar Roma. La gloria del trono era solo una ilusión. La realidad era un campo de batalla donde la voluntad y el temple se ponían a prueba día tras día. Desafíos políticos y militares. El primer golpe llegó desde el este. Apenas se había sentado en el trono cuando el Imperio Parto, liderado por el ambicioso rey Vologases IV, desató una invasión sobre las provincias romanas de Armenia y Siria. La noticia cayó sobre Marco como un trueno en una noche silenciosa. Sabía que la estabilidad del imperio dependía de la rapidez y la firmeza con que respondiera. Lucio Vero, su coemperador y hermano adoptivo, fue enviado al frente. Pero mientras Lucio se entregaba a los placeres y banquetes en Antioquía, las legiones romanas luchaban con sangre y acero en las áridas tierras del oriente. Marco, desde Roma, coordinaba la logística, enviaba refuerzos y enfrentaba la furia del Senado, que veía con recelo la guerra prolongada y la incompetencia de Lucio. En medio del conflicto, un enemigo invisible se infiltró en las venas del imperio, la peste antonina. Las legiones que regresaron de Oriente no solo trajeron victorias, sino también una enfermedad letal que se extendió como fuego sobre paja. Roma se convirtió en un cementerio viviente. Cada día, cientos de cuerpos eran arrastrados por las calles, y el hedor de la muerte impregnaba el aire. Marco Aurelio no se ocultó tras los muros del palacio. Caminaba entre los enfermos, consolaba a las familias y daba órdenes para contener la plaga. Su presencia era un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero la guerra no esperaba, y mientras la peste devoraba Roma, los pueblos germánicos al norte cruzaron el Danubio, arrasando aldeas y sembrando el terror. Sin dudarlo, Marco tomó la espada y marchó con sus legiones. El emperador filósofo se convirtió en guerrero, enfrentando las heladas tierras del norte con la misma determinación con que enfrentaba sus dilemas morales. Bajo la lluvia y la nieve, combatió junto a sus soldados, compartiendo el frío, el hambre y la muerte. En las noches de campaña, escribía en su diario, reflexionando sobre la fugacidad de la vida y el deber del gobernante. Aplicación de los principios estoicos en el gobierno. El estoicismo no fue para Marco Aurelio una simple filosofía, sino un código de vida que guió cada una de sus decisiones. En medio de la guerra y la peste, encontró en la virtud el único refugio ante el caos. Sabía que no podía controlar los eventos externos, pero sí su respuesta ante ellos. Sus decisiones de gobierno reflejaban esta sabiduría. Cuando el Senado exigía mano dura contra las provincias rebeldes, Marco predicaba la clemencia. Creía que el poder no era un derecho divino, sino una responsabilidad sagrada. Cada decreto que firmaba llevaba el peso de la compasión y la justicia. Durante las crisis económicas provocadas por la guerra y la peste, vendió objetos personales y tesoros imperiales para financiar la reconstrucción de ciudades y la ayuda a los más pobres. No veía el trono como un privilegio, sino como un sacrificio continuo. Su serenidad ante la adversidad inspiraba a quienes lo rodeaban. Incluso en la guerra, aplicó sus principios estoicos. En lugar de ceder al odio y la venganza, buscaba la paz mediante la diplomacia. Cuando derrotó a las tribus germánicas, no las aniquiló, sino que les ofreció integrarse al imperio, dándoles tierras y derechos a cambio de lealtad. Para Marco, el verdadero triunfo no era la destrucción del enemigo, sino su redención. Relación con el pueblo y el Senado.
Su relación con el pueblo fue de un respeto mutuo que trascendía las palabras. No era un emperador distante, sino un hombre que caminaba entre los suyos. Cuando la peste asolaba Roma, no huyó a las villas campestres como muchos nobles, sino que permaneció en la ciudad, compartiendo el sufrimiento de su gente. El Senado, en cambio, era un campo minado de intrigas y ambiciones. Muchos senadores veían con desprecio su compasión y su filosofía, considerándolas signos de debilidad. Intentaron manipularlo, provocarlo, e incluso conspiraron en su contra. Pero Marco no se dejó vencer por la ira. Los enfrentó con la misma calma con la que enfrentaba la muerte en el campo de batalla. No alzó la voz ni blandió la espada. Su arma fue la razón. Con palabras certeras y reflexiones profundas, desarmaba a sus enemigos, no con violencia, sino con la verdad. El Senado aprendió que no podían doblegar a un hombre que no temía perderlo todo, porque para él, la verdadera riqueza no estaba en el poder, sino en la virtud. A medida que los años pasaban, Marco Aurelio se convirtió en una leyenda viva. Era el emperador que dormía en el suelo junto a sus soldados, el filósofo que predicaba la compasión en medio de la guerra, el gobernante que ponía el bienestar de su pueblo por encima de su propia gloria. Pero la gloria no era su objetivo. Cada día se recordaba a sí mismo que todo es efímero, el poder, la fama, la vida misma. Su único deseo era cumplir con su deber hasta el final. Y mientras el imperio luchaba por mantenerse en pie, él permanecía firme, un faro de esperanza en medio de la tormenta, guiado no por la ambición, sino por la sabiduría. El emperador filósofo no buscó la grandeza, y, sin embargo, la encontró. Porque en un mundo de caos y violencia, fue el hombre que eligió el camino más difícil, el de la virtud. Las guerras y la adversidad. El rugido de las legiones resonaba en el aire frío, un eco metálico de escudos y espadas chocando, marcando el paso de los hombres que marchaban hacia la guerra. Al frente, con el peso del mundo sobre sus hombros, caminaba Marco Aurelio. El emperador filósofo, cuyo corazón estaba forjado en la meditación y la virtud, ahora se veía obligado a empuñar la espada y defender el imperio en su hora más oscura. Conflictos en las fronteras del imperio. Las fronteras del imperio romano eran un hervidero de caos. Al norte, más allá del Danubio, las tribus germánicas se habían levantado con furia. Marcomanos, cuados y sármatas cruzaban las aguas heladas con sed de venganza, arrasando aldeas y campos, quemando todo a su paso. Roma, que había sido el faro de la civilización, ahora enfrentaba una marea imparable de violencia y destrucción. Marco no era un guerrero por naturaleza. Su mente estaba entrenada en la reflexión, no en la batalla, pero sabía que el deber no se elige, se abraza. Montado sobre su caballo, lideró personalmente a sus tropas, adentrándose en las tierras gélidas del norte. La guerra no era solo un enfrentamiento de espadas, sino una lucha constante contra la naturaleza despiadada. La lluvia se filtraba en las armaduras, el barro tragaba las botas y el frío mordía hasta los huesos. Cada día era una prueba de resistencia. Las emboscadas en los bosques oscuros, los gritos de guerra que rompían la noche, y la constante sensación de que la muerte acechaba en cada sombra. Marco, sin embargo, permanecía firme. No solo era un líder, era un símbolo. Su presencia entre los soldados, compartiendo las mismas privaciones, infundía valor en los corazones cansados. En una ocasión, el ejército romano quedó atrapado en un valle, rodeado por fuerzas germánicas. El agua escaseaba y la moral estaba al borde del colapso. Marco, en un acto de fe y desafío, se puso de pie ante sus hombres y oró. No a los dioses de Roma, sino a la virtud, a la fortaleza interior que sabía que todos poseían. Al día siguiente, una tormenta inesperada trajo lluvias torrenciales. Los hombres bebieron del cielo y se prepararon para la batalla, inspirados por su líder que nunca titubeaba. Peste antonina y crisis interna. Mientras el norte ardía en guerra, otro enemigo silencioso se infiltraba en el corazón del imperio, la peste antonina. Los soldados que regresaban de Oriente no solo traían noticias de victoria, sino una enfermedad mortal que se propagaba como el viento. Roma, la ciudad eterna, se convirtió en un cementerio viviente. Calles que antes resonaban con risas y comercio ahora eran recorridas por carretas cargadas de cadáveres.
El hedor de la muerte se mezclaba con el incienso de los templos, donde la gente rezaba desesperada por un milagro. Pero Marco Aurelio no se dejó vencer por el miedo. Caminaba entre los enfermos, consolaba a los moribundos y organizaba campañas de ayuda. El Senado le suplicó que huyera a las villas rurales, pero él se negó. Un líder no abandona a su pueblo en la oscuridad, decía. Y así, mientras la peste devoraba la ciudad, Marco permanecía en Roma, luchando no con espadas, sino con compasión y fortaleza. Resiliencia y liderazgo en tiempos difíciles. Cada día era una batalla. Contra la enfermedad, contra la desesperación, contra el peso insoportable de la responsabilidad. Marco no se permitía el lujo de flaquear. Por las noches, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, escribía en su diario, buscando refugio en la filosofía estoica. Las meditaciones nacieron de estas noches de lucha silenciosa, de la necesidad de recordar que el control sobre el mundo exterior es ilusorio, pero el dominio sobre uno mismo es la verdadera victoria. Su liderazgo fue un faro en la tormenta. Cuando las tropas flaqueaban, él se ponía al frente. Cuando el pueblo perdía la esperanza, él hablaba con palabras que encendían la voluntad. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos, decía. Y Roma respondía con una fortaleza nacida de la desesperación y la inspiración. En la batalla de Carnuntum, Marco se enfrentó al mayor desafío militar de su vida. Los marcomanos, liderados por un caudillo feroz, lanzaron un ataque sorpresa que casi rompió las líneas romanas. En medio del caos, Marco cabalgó al frente, su espada brillando bajo el sol pálido. No gritaba órdenes, no pedía valentía. Su sola presencia era suficiente. Los legionarios, viendo a su emperador luchar a su lado, encontraron una fuerza que no sabían que poseían. Roma prevaleció ese día, no por la estrategia, sino por el espíritu indomable que Marco Aurelio encarnaba. Al final de cada día, cuando la sangre se secaba y los gritos se desvanecían, Marco se sentaba solo, contemplando el horizonte. Sabía que la historia no recordaría el dolor, solo las victorias. Pero para él, la verdadera gloria no estaba en la conquista, sino en haber mantenido su alma intacta ante la adversidad. Marco Aurelio no fue solo un emperador. Fue un faro de resistencia, un hombre que, en la hora más oscura de Roma, eligió la virtud sobre la gloria, la compasión sobre la crueldad y el deber sobre el miedo. Su vida fue una guerra constante, no solo contra los enemigos de Roma, sino contra las sombras del alma humana. Y en esa lucha, nunca fue vencido. Meditaciones, un legado filosófico. Contexto de la escritura durante las campañas militares. El viento helado silbaba entre las tiendas de campaña. Afuera, el campamento romano dormía inquieto, con los centinelas vigilando las sombras que se movían entre los árboles. Dentro de su tienda, a la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Marco Aurelio se inclinaba sobre una tablilla de cera. Sus dedos, entumecidos por el frío, sostenían el estilete con firmeza mientras sus pensamientos se derramaban en palabras. Las meditaciones nacieron en los momentos más oscuros y solitarios de su vida. Rodeado de soldados exhaustos y enemigos invisibles, Marco encontraba en la escritura un refugio, un acto de resistencia contra el peso aplastante de la guerra y el poder. No eran discursos para otros, sino confesiones para sí mismo, un diálogo íntimo entre el emperador y su alma. En medio de las campañas militares, entre marchas agotadoras y batallas sangrientas, cada noche era una tregua momentánea. Mientras sus hombres dormían, él se enfrentaba a sus propios demonios. Escribía con la convicción de que la verdadera batalla no se libraba en los campos de guerra, sino en el interior de cada ser humano. Cada pensamiento plasmado en las tablillas era un recordatorio de que incluso el hombre más poderoso del mundo no era más que polvo y sombra, sometido a los mismos miedos y pasiones que cualquier otro mortal. Temas principales: virtud, deber y mortalidad. Las meditaciones no fueron concebidas como una obra literaria, sino como un faro para su alma. Los temas que emergen de sus escritos son universales, pero cobran una intensidad única cuando se entiende el contexto en el que fueron escritos: la brutalidad de la guerra, la traición del cuerpo que envejece y la constante presencia de la muerte. La virtud fue para Marco Aurelio el pilar fundamental de la existencia. En un mundo dominado por la corrupción y la ambición, la virtud era la única armadura que podía proteger el alma. Para él,
Ser virtuoso no era un acto heroico, sino un deber cotidiano. En las noches más frías, cuando la desesperación amenazaba con devorarlo, se repetía a sí mismo: no busques que los eventos sucedan como quieres, desea que sucedan como deben, y tu vida fluirá serena. El deber era su brújula, el norte que guiaba cada una de sus decisiones. Como emperador, no se veía a sí mismo como un gobernante, sino como un servidor del pueblo y del destino. Sus escritos reflejan la carga que sentía. En cada acto, acostúmbrate a preguntar: ¿esto es necesario? La responsabilidad no era una elección, sino un peso que debía cargar con dignidad. La mortalidad era su compañera constante. Cada día podía ser el último, y Marco lo sabía. Pero lejos de temer a la muerte, la abrazaba como parte del orden natural. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Estas palabras no eran una resignación, sino un grito de desafío ante la eternidad, un recordatorio de que la vida es breve, pero la virtud es inmortal. Impacto personal y filosófico de la obra. Las meditaciones no solo moldearon a Marco Aurelio como hombre, sino que también se convirtieron en un legado eterno. Cada palabra era un acto de resistencia, un esfuerzo por encontrar claridad en medio del caos. Con cada línea escrita, Marco no buscaba gloria, sino comprensión. La escritura era su ancla, el acto que lo mantenía firme cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. A medida que la guerra se prolongaba y la peste arrasaba el imperio, las meditaciones se convirtieron en un escudo invisible. En los momentos más oscuros, cuando las noticias de la muerte llegaban con cada amanecer y la carga del poder amenazaba con aplastarlo, Marco encontraba consuelo en sus propias palabras. Sabía que no podía controlar el destino, pero sí podía controlar su respuesta ante él. El impacto filosófico de la obra trascendió su tiempo. Las meditaciones no eran solo un reflejo del estoicismo, sino una reinterpretación personal, una muestra de que la virtud no es un ideal inalcanzable, sino una práctica diaria. A través de sus palabras, Marco Aurelio enseñó que la verdadera fortaleza no reside en el poder, sino en la capacidad de mantenerse íntegro ante la adversidad. Cuando finalmente la guerra terminó y el silencio se instaló en el campamento, Marco Aurelio guardó sus tablillas. No buscaba reconocimiento, solo la paz interior que viene de saber que ha vivido de acuerdo con sus principios. Pero sus palabras no murieron con él. Las meditaciones viajaron a través del tiempo, encontrando eco en generaciones futuras, inspirando a aquellos que buscaban respuestas en un mundo caótico. Marco Aurelio no solo dejó un imperio. Dejó un testimonio de resistencia, una guía para enfrentar la vida con dignidad y coraje. En cada línea de sus meditaciones resuena el eco de un hombre que, en medio del poder y la guerra, encontró la verdadera grandeza en la humildad y la introspección. Muerte y legado. Últimos días y sucesión. El viento helado del Danubio soplaba implacable, susurrando entre las tiendas del campamento romano. Los soldados hablaban en voz baja, sus miradas preocupadas se dirigían hacia la tienda imperial, donde la luz de una lámpara de aceite temblaba débilmente en la penumbra. Marco Aurelio yacía en su lecho, el peso de los años y las guerras marcados en cada línea de su rostro. La peste, que había diezmado legiones y pueblos enteros, finalmente había alcanzado al emperador filósofo. La enfermedad se había manifestado primero como un simple malestar, pero rápidamente se convirtió en una fiebre implacable. Marco, sin embargo, no mostró miedo. Para él, la muerte no era más que el cumplimiento del orden natural, un paso inevitable en el camino de la existencia. En sus momentos de lucidez, pedía a sus asistentes que le leyeran fragmentos de Epicteto y Sócrates, como si las palabras de los sabios pudieran aliviar el ardor en su cuerpo. Su hijo Cómodo, el joven destinado a sucederlo, aguardaba fuera de la tienda, la inquietud reflejada en su semblante. Marco había entrenado a Cómodo en las artes del liderazgo, pero en el fondo sabía que el muchacho no compartía su disciplina estoica ni su sentido del deber. La elección de Cómodo como sucesor no fue un acto de esperanza, sino de resignación. Marco comprendía que no podía moldear el carácter de su hijo, solo podía confiar en que el imperio sobreviviera a su mandato. En su última noche, Marco pidió que lo dejaran solo. Con manos temblorosas tomó su tablilla y, por última vez, escribió: «No es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber vivido de acuerdo con la naturaleza».
Al amanecer, el emperador filósofo exhaló su último aliento. El campamento quedó en silencio, y un manto de luto cubrió a las legiones. La noticia de su muerte se extendió como un eco, resonando no solo entre los soldados, sino en cada rincón del vasto imperio. Marco Aurelio se había ido, y con él, la última chispa de la Edad de Oro de Roma. Influencia en la historia y la filosofía. La muerte de Marco Aurelio marcó el fin de una era. Su legado, sin embargo, no se desvaneció con su último aliento. Las meditaciones, escritas en la soledad de las campañas militares, se convirtieron en faros de sabiduría para generaciones futuras. Sus palabras trascendieron el tiempo, inspirando a filósofos, líderes y soñadores a enfrentar la adversidad con dignidad y coraje. En los siglos que siguieron, Marco fue recordado no solo como un emperador, sino como un maestro del alma humana. Su obra influyó en figuras tan dispares como el emperador bizantino Constantino, el rey prusiano Federico el Grande y hasta líderes contemporáneos. Los principios del estoicismo que defendió, la aceptación del destino, la virtud como único bien verdadero, el control de las emociones, encontraron eco en movimientos filosóficos, religiosos y políticos a lo largo de la historia. Incluso en tiempos de guerra y caos, sus palabras sirvieron como consuelo y guía. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, soldados llevaban consigo copias de las meditaciones, encontrando en sus páginas un refugio ante la brutalidad de la guerra. En los momentos más oscuros de la humanidad, Marco Aurelio se convirtió en un faro de serenidad y propósito. Marco Aurelio como símbolo del gobernante sabio y virtuoso. Más allá de su filosofía, Marco Aurelio encarnó el ideal del gobernante sabio y virtuoso. Fue un hombre que, a pesar de ostentar el poder absoluto, jamás permitió que la ambición o la arrogancia lo dominaran. Cada decisión que tomó estuvo guiada por un profundo sentido del deber y la compasión. En un mundo donde la corrupción y el egoísmo eran moneda corriente, Marco representó la esperanza de que el poder no corrompe inevitablemente, sino que puede ser usado con sabiduría y justicia. Su imagen perduró como el arquetipo del rey filósofo, el líder que antepone el bienestar de su pueblo a sus propios deseos. En los anales de la historia, Marco Aurelio fue visto como un faro en medio de la tempestad, un recordatorio de que la grandeza no reside en la conquista, sino en la templanza y la humildad. A lo largo de los siglos, su legado fue reinterpretado una y otra vez. Los humanistas del Renacimiento lo veneraron como un modelo de virtud clásica. Los ilustrados del siglo XVIII vieron en él al soberano ilustrado, aquel que gobierna con razón y sabiduría. En la actualidad, Marco Aurelio sigue siendo una inspiración para quienes buscan la fuerza interior en tiempos de adversidad. Su estatua ecuestre, que aún se erige majestuosa en la colina capitolina de Roma, es un recordatorio de su legado imperecedero. El bronce ha resistido siglos de guerras, invasiones y decadencias, tal como las ideas de Marco han resistido el paso del tiempo. En la eternidad de la historia, Marco Aurelio permanece como un faro inextinguible, un símbolo de la lucha constante entre el deber y el deseo, entre el poder y la virtud. Su vida fue un testimonio de resistencia, y su muerte, el nacimiento de una leyenda. El emperador había partido, pero su voz nunca se apagó. Sus palabras siguen resonando en la conciencia de quienes buscan la grandeza no en la gloria, sino en el dominio de sí mismos. En cada rincón del mundo, aquellos que enfrentan la adversidad con valentía encuentran en Marco Aurelio no solo a un emperador, sino a un compañero silencioso en el camino hacia la virtud. Marco Aurelio, el emperador y la eternidad. La vida de Marco Aurelio es más que una historia de poder y filosofía, es un espejo en el que la humanidad puede contemplarse y descubrir las fibras más íntimas de su propia existencia. Su legado no reside solo en las batallas que libró o en las leyes que promulgó, sino en la forma en que enfrentó las tensiones entre el deber y el deseo, entre la mortalidad y la inmortalidad, entre el sufrimiento y la virtud. En un mundo donde los hombres se disputaban el poder con espadas y traiciones, Marco Aurelio eligió luchar en otro campo de batalla, el de la mente y el alma. Su vida fue una constante búsqueda de equilibrio entre la responsabilidad de gobernar un imperio y la necesidad de mantener la paz interior. No es casualidad que sus meditaciones no fueran escritas para el público, sino para él mismo, como una conversación íntima entre el emperador y el hombre, entre el gobernante y el aprendiz eterno. El peso del poder y la fragilidad del ser.
Imaginar a Marco Aurelio despierto en las frías noches del Danubio, mientras sus legiones dormían y los bárbaros acechaban en la oscuridad, es asomarse a la mente de un hombre que comprendía la fragilidad de la existencia. A diferencia de otros emperadores, que veían en el poder una herramienta para la gloria personal, Marco lo percibía como una carga sagrada, una responsabilidad que debía llevarse con humildad y prudencia. Cada decisión que tomaba, cada decreto que firmaba, estaba impregnado de una conciencia profunda de la impermanencia de todas las cosas. El poder, al igual que la vida, era efímero. Y en esa comprensión radicaba su fortaleza. Mientras otros se perdían en la ambición y la codicia, Marco se aferraba a la virtud, sabiendo que el verdadero poder no residía en controlar el mundo, sino en dominar el propio espíritu. La lucha interna, emociones, deber y virtud. Pero no debemos idealizarlo como un ser perfecto. Marco Aurelio no fue inmune al dolor, la frustración o la ira. La grandeza de su espíritu no radica en haber evitado estas emociones, sino en haberlas enfrentado y comprendido. El estoicismo no le enseñó a reprimir sus sentimientos, sino a observarlos con lucidez y a no permitir que ellos dictaran sus acciones. Cada día, al despertar, enfrentaba una realidad desgarradora, la traición del Senado, la amenaza constante de la guerra, la peste que arrasaba su imperio y, sobre todo, la sombra de la muerte. Y, aún así, se levantaba, asumía su deber y guiaba a su pueblo. No porque creyera en una gloria eterna, sino porque comprendía que el deber era en sí mismo una forma de virtud. El legado inmortal de la impermanencia. Quizá la lección más poderosa que nos deja Marco Aurelio es la aceptación de la muerte como parte inevitable del ciclo de la vida. En sus meditaciones, no hay rastro de miedo ante el final, sino una profunda serenidad. Para él, la muerte no era una tragedia, sino el último acto de la naturaleza. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. La muerte acecha, mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Estas palabras, escritas hace casi 2000 años, siguen resonando con una claridad que trasciende el tiempo. Marco Aurelio comprendió que el verdadero legado no se construye en mármol ni en conquistas, sino en la forma en que vivimos cada día. En la manera en que enfrentamos la adversidad y en la huella que dejamos en los corazones de aquellos que nos rodean. Marco Aurelio en el presente, un faro para la modernidad. Hoy, en un mundo donde la ansiedad, la prisa y la superficialidad parecen gobernarlo todo, la figura de Marco Aurelio se alza como un faro de sabiduría y serenidad. Sus enseñanzas no son reliquias del pasado, sino herramientas vivas que podemos emplear para navegar las tormentas de nuestra propia existencia. Cuando enfrentamos el fracaso, Marco Aurelio nos enseña a verlo como una lección. Cuando el dolor nos consume, sus palabras nos invitan a aceptarlo con dignidad. Y cuando el poder, la ambición o el deseo amenazan con desviarnos de nuestro camino, su ejemplo nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por la calma con la que enfrentamos la adversidad. Conclusión: la eternidad de un alma virtuosa. Marco Aurelio vivió y murió con la convicción de que el propósito de la vida no es la gloria, sino la virtud. Su historia no es la de un emperador que conquistó tierras, sino la de un hombre que conquistó su propia alma. En cada palabra que nos legó, encontramos el eco de un espíritu que, incluso en medio de la oscuridad, eligió la luz de la sabiduría. Que su vida nos sirva de guía. Que sus palabras nos enseñen a vivir con coraje, compasión y humildad. Y que, cuando enfrentemos nuestros propios desafíos, recordemos al emperador filósofo, que en los momentos más oscuros encontró la verdadera grandeza no en el poder, sino en la virtud de una mente serena. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.